Hola, hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Sumario Criminal. Yo soy Lu y como siempre digo, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy les presento un caso sucedido en Estados Unidos. Vamos allá con todos los detalles. ¿Hasta dónde llegarías actuando en defensa propia si sintieras realmente que tu vida está en peligro? ¿Y hasta dónde serías capaz de llevar una situación en la que tu esposo o esposa te está siendo infiel? Las leyes de las distintas legislaciones alrededor del mundo coinciden en que no se aplica una condena por un asesinato cuando este es un hecho en defensa propia de la vida o en defensa de la vida de alguien más, de manera que en estos casos suelen declarar inocente o no culpable, términos que varían acorde con la legislación, pero que dan el mismo resultado, obteniendo la absolución de los cargos. Sin embargo, y aún con todo, seguimos hablando de arrebatar una vida humana. ¿Preferirían optar por huir de la persona que les está agrediendo y más adelante denunciar? Antes de daros a ustedes mismos una respuesta definitiva a esta pregunta, consideren el hecho de que no es lo mismo lo que se decide en frío, estando seguro, que cuando estamos en esa situación de peligro y la adrenalina fluye al máximo en nuestras venas. Algo que llama la atención del caso que les narraré a continuación y lo que les puede hacer dudar de si se trató o no de defensa propia es que una mujer supuestamente se defendió de otra asestándole nada más y nada menos que 41 hachazos, pero entremos en detalles. Candace Lynn Montgomery, a quien todos llamaban Candy y cuyo apellido de soltera es Wheeler, nació el 15 de noviembre de 1949, es decir, actualmente tiene 73 años. Es estadounidense y ama de casa. En el momento del suceso, Candy tenía 30 años. Cabe destacar que Candy, desde que era una niña, era una muchacha que destacaba allá por donde fuera y que sabía muy bien lo que quería y estaba dispuesta a todo para conseguirlo. Este rasgo tan característico de ella es algo que no cambió al crecer ni madurar. Candy era muy independiente y se mudó de casa de sus padres apenas se graduó de la preparatoria. En ese entonces ya trabajaba, pero soñaba con la idea de ser madre y esposa a tiempo completo. Solo necesitaba al hombre indicado. Durante su juventud mantuvo relaciones sentimentales con varios hombres, pero sin embargo ella no conseguía lo que estaba buscando, pues la primera regla para que alguien se convirtiera en su marido es que éste tenía que ser rico. Y si bien Pat Montgomery, quien más adelante se convertiría en su esposo, no era rico y además era introvertido y considerado no muy agraciado, Candy vio que él estaba destinado a ser rico algún día, pues después de todo, Pat era ingeniero eléctrico, por lo que tenía una buena profesión y realmente se trataba de un hombre inteligente, razón por la cual la chica decidió que en cierto modo era lo que ella tanto había estado buscando o en su defecto, lo que más se acercaba a lo que ella buscaba teniendo en cuenta las relaciones que había tenido hasta el momento y que ninguna había cumplido sus expectativas. Es por esto que Candy aceptó sin dudarlo cuando Pat le propuso matrimonio. Como no formaban parte de la clase económica alta, el joven matrimonio tuvo una boda y luna de miel bastante modestas. Poco después se convirtieron en una familia, trayendo al mundo a 2 hijos, un niño y una niña. En 1977 se mudaron a la pequeña ciudad de Lucas, en el condado de Collin, en el gran estado de Texas, Estados Unidos. La familia Montgomery asistía con regularidad a la iglesia metodista de Lucas, donde conocieron a Betty Gore, una profesora con verdadera vocación y también muy devota. Con el tiempo, ella y la pareja se fueron acercando, y así Candy y Betty desarrollaron una amistad. Betty Gore estaba casada con Alan Gore y para ese entonces ellos dos habían tenido su primera hija, Alisa, por lo que Betty estaba atravesando una depresión posparto, y debido a esto y a tener que atender a su pequeña, Betty tuvo que renunciar a su trabajo como profesora. En ese entonces se sabía muy poco de la depresión posparto y tampoco se contaba con los medios apropiados para combatirla, así que el médico de Betty lo único que le recomendaba era continuar con su vida lo mejor que pudiera, en ocasiones con una receta de Valium y en ocasiones no. Esto llevó a que al año siguiente, en verano, Candy conociera a Alan, el marido de Betty. En este punto hay que decir que para 1979 Pat Montgomery tenía muy buenos ingresos gracias a su trabajo en Texas Instruments y había comprado una bonita casa en esta pequeña ciudad, por lo que Candy por fin tenía con él aquello con lo que había soñado, aunque no fuera a la mayor escala posible. Pero la vida de madre y siendo la esposa de un hombre adinerado no la llenaba por completo. Ese sueño no era tan bueno como ella esperaba, pues ella se quedaba en casa mientras él iba al trabajo. Se dedicaba a atender el hogar y a sus hijos, a los que
seguramente amaba, pero dichas tareas y los demás medios para ocupar su tiempo, desde los chismes con otras amas de casa, asistir a la iglesia o la opción de recibir clases de natación, no bastaban para entretenerla, pues la monotonía llenaba su vida y comenzaba a sentirse realmente aburrida. Candy necesitaba algo más, algo que de verdad la emocionara. Alan Gore no era un hombre lo que se dice guapo, pero tampoco era feo, pues la mejor forma de clasificar su nivel de atractivo sería decir que era un hombre promedio. Pero a diferencia de Pat, no era introvertido, aunque sí bastante cauto y reservado. Alan, en los primeros años de su matrimonio, tenía un empleo que le proporcionaba un sueldo decente en el área de las telecomunicaciones. Al pasar el tiempo, nació la segunda hija de Alan y Betty, a la que llamaron Bethany, y esto empeoró la depresión de Betty, que se encontraba cada vez más ensimismada y debido a esto, las relaciones íntimas en el matrimonio se redujeron casi a cero. Los médicos dijeron que Betty mejoraría, pero no obstante no hacía más que empeorar. Este fue uno de los ingredientes clave para que se produjera una aventura entre Alan y Candy. Candy lo había estado pensando y decidió que una aventura era lo que necesitaba en su vida, pues eso le proporcionaría la llama del deseo, agregaría vida a su matrimonio que agonizaba de aburrimiento y la haría sentirse sexy y deseada. Fue durante un partido de voleibol organizado por la iglesia que Candy se fijó en Alan. Aunque ya lo conocía desde antes, siendo Betty la esposa de Alan su amiga y los hijos de ambas siendo amigos en común, nunca antes se había sentido atraída hacia él como hombre. Candy sin dudarlo comenzó a preparar el terreno y estuvo un par de semanas coqueteando e insinuándose a Alan, hasta que finalmente le preguntó si quería tener una aventura. Le aclaró que las reglas serían que no habrían ataduras, ni romanticismos, ni tampoco planes de separarse de sus cónyuges. Solo y exclusivamente habrían encuentros íntimos sin ningún tipo de compromiso. Esta propuesta fue algo que tomó por sorpresa a Alan, pero sin embargo el hombre no tardó en aceptar. Ellos empezaron a escaparse para verse en moteles de baja categoría. Aquellas escapadas que hacían una vez por semana emocionaban y realmente apasionaban a Candy. Le hacían sentir más viva que nunca. Cada vez que llegaba el día en que se iban a encontrar, preparaba un delicioso almuerzo y lavaba y planchaba su mejor lencería. Los meses pasaron y aquella aventura ocupó por completo la mente de Candy, tanto que no pudo evitar confiar este secreto a algunos amigos, aunque sin decir el nombre de su amante, hasta que llegó un punto en donde la emoción y la pasión disminuyeron y tras esto ella estaba lista para buscar un nuevo amante. Candy y Alan llegaron al mutuo acuerdo de terminar con su aventura. Un día como tantos otros, la pequeña Alyssa Gore quería pasar la noche con los hijos de Candy y Pat. Esa noche iban a ir al autocine a ver Star Wars, y la niña no quería perderse la película por nada del mundo. Estaban en la semana de escuela bíblica de vacaciones. Los padres se mantenían ocupados entreteniendo a los niños. Betty Gore no estaba allí, aunque eso era algo común en ella. Alyssa había pasado la noche anterior con los Montgomery. Candy llamó a Betty 2 veces para preguntarle si Alyssa pasaría una noche más con ellos, pero no se preocupó por no encontrarla, pues sabía que Betty tenía un nuevo bebé que atender. Era junio de 1980 y faltaba poco para el Día del Padre, así que Candy tenía que hacer unas compras. Decidió pasar por casa de los Gore y así saber si finalmente Alyssa tenía permiso para pasar la noche con ellos. Al llegar a casa de los Gore, Candy se encontró con la nada grata sorpresa de que Betty había descubierto su aventura con Alan. Al principio, Candy intentó escapar de la situación negándolo todo, pero Betty le mostró las tarjetas y cartas que le había regalado a Alan. En este punto intentó convencer a Betty de que la aventura había terminado, cosa que era cierta, pero Betty no le creyó y cada vez estaba más llena de ira. Lo cierto es que Betty ya llevaba algún tiempo sospechando que su esposo le estaba siendo infiel, y para colmo descubrió que la estaba traicionando con su amiga. En ese momento, Alan no estaba en casa. Se había ido de la ciudad por motivos de negocio pocas horas antes de que Candy llegara a la casa. La compañía para la que trabajaba Alan no le dejó opción, aún sabiendo sobre el estado mental de su esposa y que el hecho de que él viajara hacía que Betty se sintiera más ansiosa. Varias horas después de llegar a su paradero, Alan llamó a su casa para saber cómo estaban Betty y sus hijas, pero no recibió respuesta. Hizo varias llamadas más en el transcurso de la noche sin obtener respuesta, así que llamó a amigos y vecinos, pidiéndoles el favor de que fueran a ver cómo estaban Betty y las niñas. Al día siguiente, Alan llamó a Candy y esta le dijo que Alyssa pasaría la noche con ella. También le dijo que había visto a Betty a las 10 de la mañana y que estaba bien. Los vecinos le dijeron a Alan que todo parecía normal, pero a medida que fueron pasando las horas, él les insistió en que volvieran a revisar. Un vecino llamado Richard Parker, junto con otros 2 hombres, volvió para revisar la casa de los Gore. En esa ocasión revisaron la puerta principal y se dieron cuenta de que estaba abierta. Escucharon el llanto de la bebé Bethany y decidieron entrar. Encontraron que la bebé estaba deshidratada en su habitación y con el pañal sucio.
Se dieron cuenta de que algo andaba mal, así que recorrieron el resto de la casa. Miraron a través de una puerta parcialmente abierta y allí encontraron a Betty, bañada en sangre y con el rostro tan desfigurado que apenas pudieron reconocerla. Como conclusión obvia, supieron que ella había sido asesinada. Sobra decir que un asesinato como ese no era algo que hubiera ocurrido antes en la pequeña ciudad de Lucas, por lo que este horrible suceso dejó muy impactada a toda la comunidad. La policía en un principio creyó que el asesino era alguien que solo pasaba por la ciudad. Sin embargo, la entrada no había sido forzada, lo que indicaba que la víctima conocía a su victimario. Alan, el viudo de Betty, mostró un completo autocontrol durante el interrogatorio. No se mostró alterado con las emociones que normalmente afligirían a un hombre que recientemente perdió a su esposa. No mostró ni ira ni tristeza y tampoco exigía que se resolviera el caso. Todos estos factores desconcertaron a los investigadores. Las autoridades interrogaron a amigos y parientes, incluso estuvieron pendientes de cualquier posible rumor que les permitiera conducir el caso en la dirección correcta. Por supuesto, una de las personas interrogadas fue Candy Montgomery, la cual no se delató a sí misma durante el interrogatorio, pero los hechos fueron saliendo poco a poco a la luz. El asesino se había bañado dentro de la casa de los Gore después del asesinato y había dejado una huella de sandalia de goma cerca del cadáver. Y a pesar de que inicialmente Alan había negado haber tenido una relación extramatrimonial, llamó a los investigadores más tarde y confesó haber mantenido una aventura con Candy. Esta fue la pista que los investigadores necesitaban para poder orientarse y resolver el caso. Decidieron interrogar una vez más a Candy, dado que ella no había mencionado su aventura con Alan. Candy contrató un abogado defensor antes de regresar a la estación de policía para ser interrogada. Su abogado era un miembro de la iglesia, Don Crowder. Finalmente, arrestaron a Candy. Los ciudadanos de Lucas sintieron una mezcla de emociones, alivio porque se arrestara al culpable y a la vez conmoción y horror por la identidad de la asesina, quien todos ya conocían. Pat Montgomery ofreció apoyo incondicional a su esposa durante todo el juicio. Don Crowder solo tenía experiencia en litigios civiles, era algo de lo más atípico que hiciera de abogado defensor en un caso penal, lo que hizo que todos se preguntaran si Candy había hecho una buena elección con su abogado. Pero resultó que en realidad había hecho una gran elección. Llegó el momento del testimonio de Candy y sorprendió a todos en la corte con la historia acerca de cómo Betty la había confrontado sobre su aventura con Alan. Según su testimonio, Candy le aseguró una y otra vez a Betty que la aventura había terminado hacía mucho tiempo, pero Betty no la creía. Relató cómo Betty se le acercó después con un hacha, explicando así un corte profundo en el dedo del pie que algunos testigos le vieron el día del suceso. Candy sintió indignación por este ataque, así que tomó el hacha y comenzó a golpear a Betty hasta alcanzar un total de 41 veces. Ella no paró de golpear a Betty hasta que ésta cayó al suelo. Candy también dijo que Betty hizo algo muy extraño justo antes de morir, pues susurró una especie de siseo. En medio del pánico por lo ocurrido, Candy se duchó estando completamente vestida, tratando de lavarse la sangre y las vísceras de su piel y ropa. Acto seguido corrió hacia su casa y se cambió la ropa, arrojando la que llevaba en su propia lavadora. Inmediatamente después regresó a la iglesia para concluir las actividades de la escuela bíblica. Se trataba de una historia fascinante de defensa propia, pero la mayoría de los que asistieron a ver el juicio nunca creyeron que el jurado la creería. El fiscal argumentó que Candy pudo haberse ido y que además 41 hachazos era algo desproporcionado. Si realmente se trató de un acto en defensa propia, quedan en el aire las preguntas de por qué entonces Candy simplemente no trató de quitarle el hacha a Betty marchándose después. ¿Por qué en lugar de pedir ayuda, huyó, escondió pruebas y lo que es aún peor, dejó a una bebé sola en casa sin la supervisión de nadie? Aunque también ambas cosas podrían explicarse por la adrenalina y el pánico del momento, sumado al terror posterior ante la idea de ser condenada por homicidio en el caso de que nadie creyera que todo había sido en defensa propia. Pero al contrario de lo que esperaban los asistentes al juicio, el jurado regresó con un veredicto de no culpabilidad. Candy y Pat Montgomery salieron del juzgado con una multitud rodeándoles y gritándole «asesina». El padre de Betty, Bob Pomeroy, dijo después del juicio que a pesar de no estar feliz con el veredicto, él sabía que se haría justicia, pues Candy tendría que vivir con lo que había hecho, aunque nunca se llegaría a saber qué es lo que pasó realmente. Muchos piensan que la historia de Candy Montgomery acerca de su defensa propia es falsa y que realmente cometió un homicidio a sangre fría por celos y logró salirse con la suya.
La base de la historia de Candy es que Betty la confrontó con pruebas de la aventura, pero esta había escrito a mano pocos días antes una carta dirigida a sus padres en las que mencionaba a su buena amiga Candy Montgomery, y Alan dijo que su esposa nunca lo confrontó sobre la aventura ni llegó a dar señales de saberlo en todo ese tiempo, incluso en la mañana pocos minutos antes de que él se marchara de viaje. Aún hoy en día mucha gente cree que Candy es culpable de haber asesinado a Betty en un ataque de celos, aunque es algo que nunca sabremos con certeza. Pat y Candy permanecieron juntos después del juicio, vendieron su casa y se mudaron al este de Georgia. Tiempo después se divorciaron. A día de hoy se sabe que Candy permaneció en la misma ciudad después de divorciarse y que se convirtió en consejera de salud mental. Bien, gente bella, hasta aquí el caso de hoy. Si les gustó, recuerden que me ayudan mucho con su like, su suscripción, sus comentarios, los cuales siempre leo. Esto me ayuda a seguir subiendo contenido y nos vemos muy pronto en otro nuevo vídeo de Sumario Criminal. Que estén muy bien. Bye bye.